Le doy la bienvenida a la diputada Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Kenia, bienvenida nuevamente. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, querido Guillermo. Por supuesto, un gusto estar aquí en tu programa con tu auditorio. Escuchaba a Luis Carlos Ugalde en su colaboración de esta semana diciendo respecto a lo que está haciendo el Congreso en este periodo extraordinario, que es una máquina de vapor que pasa iniciativas como si fuera una fábrica de chocolates. Y todo estaría dicho así solamente como algo anecdótico, si no fuera, como describe Luis Carlos Ugalde, algo tan de fondo. Lo que se está discutiendo ahora son leyes que tienen que ver con las libertades de los mexicanos y que tienen que ver con el control del gobierno sobre la vida de los ciudadanos, lo cual es un asunto mayor. Platiquemos así un poco de manera general acerca de las iniciativas presentadas que se han ido discutiendo alternativamente en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, que al final van a ser aprobadas por el Congreso en su conjunto, pero que tienen que ver pues con esas libertades, con la capacidad de espiar al ciudadano, de escuchar sus llamadas, de permitirle o impedirle la libertad para escuchar lo que quiera, porque tiene libertad de expresión y derecho a la información. Todas estas libertades están en juego en esta fábrica de chocolates, como la ha definido Luis Carlos Ugalde, Kenia. Bueno, pues la verdad es que es muy complicado, evidentemente, poder aceptar. Me refiero desde la oposición y seguramente desde una posición crítica, esto que está pasando en apenas una semana. Se convocó al Congreso mexicano, cosa que yo veo extraordinariamente bien, porque México necesita que los legisladores trabajen. Lo que es muy preocupante es que no se sienten a trabajar para los temas que verdaderamente preocupan a los mexicanos. A ver, en estricto sentido, se generaron 16 dictámenes que tocan, mi querido Guillermo, 32 leyes en este país. Es verdaderamente, pues sí, una fábrica, y yo te diría no de chocolate, sino de normas que van a terminar afectando a millones de mexicanos. Y hay varias que, por supuesto, son muy preocupantes. A ver, está la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, que, por supuesto, tiene partes pues buenas, en donde se buscará que haya seguridad en este país, pero también tiene partes muy complejas que tienen que ver con pues esto que se ha vuelto como una especie de paraguas terrible, yo diría, ominoso, a propósito de pues un gobierno que te espía, un gobierno que te vigila, un gobierno que te censura. La ley de población, la ley de trámites burocráticos, en fin, es una lista de leyes en donde yo creo que lo podemos trifurcar. Primero, tiene que ver con esas leyes que van a generar que los ciudadanos estén altamente visibilizados. Vigilados. Ajá, digamos, vigilados por el gobierno, pero para mal. Porque tú dirías, oye, pues qué bueno que el gobierno me esté viendo, qué bueno que el gobierno a mí, la señora que trabaja en el Uber, el joven que va a la universidad, el adulto mayor que tiene que salir a hacer sus compras y regresar, qué bueno que el gobierno me mire. Pero una cosa es que el gobierno me mire y otra cosa es que me vigile. ¿Y para qué? Efectivamente, tener tu geolocalización, saber en dónde estás, con quién vives, qué comes, con quién duermes, con quién hablas, qué compras, es verdaderamente preocupante porque tiene, digamos, cuando menos toca 4 leyes este tipo de posición. Esta del gobierno espía, del gobierno vigilante. Y evidentemente, pues uno pensaría, qué bueno que me cuidan, pero no que me vigilen, no que me espíen, no que incluso, por supuesto, sepan exactamente qué estoy haciendo para, en su caso, poderme castigar. Ese es uno de los grandes problemas, digamos, de estas leyes. La segunda es la que tiene que ver con la censura. Este tema de la censura que la ciudadanía le ha llamado ley censura y que, bueno, por supuesto, tocaba varios artículos de la ley de telecomunicaciones, Guillermo. Es una gran preocupación. Se matizaron, hay que aceptar, hay que reconocer, se matizaron algunos temas, pero sigue habiendo otros durísimos de aceptar. Por ejemplo, decía la oposición en el Senado de la República, a ver, si tú vas a intervenir
las comunicaciones o vas a intervenir el celular, los aparatos digitales, dejemos claramente que sea previa orden judicial. Y no aceptaron establecer previa orden judicial. ¿Eso qué significa? Que lo van a querer, o sea, que van a querer intervenir, pero no solamente tu celular, tu tableta, tu computadora, cualquier aparato cualquier tecnológico. dispositivo. Exacto. Y va a ser, se presupone, porque no lo quisieron poner, digamos, con la letra clara, que incluso sin orden judicial. Hay otro tema que se vuelve muy preocupante y es que con el discurso de defender a las audiencias, fíjate nada más lo maquiavélico y a mí me parece lo preocupante de esto, con el discurso de defender a las audiencias, que por supuesto las audiencias deben ser defendidas. Y tienen derechos que hay que respetar. Claro, pero si el gobierno define qué derechos se violan o qué derechos no se... Fíjate, no lo va a hacer un organismo autónomo, no lo van a hacer colectivos de, digamos, pues expertos en la materia, no lo va a hacer una organización gubernamental, no va a ser el gobierno. Entonces el gobierno define cuáles son los derechos que probablemente desde el gobierno pues no le gustan y entonces le va a echar la culpa a las audiencias y va a quitar transmisiones. Es algo verdaderamente preocupante. Déjame intervenir un poco en eso. El gobierno podrá intervenir una transmisión de radio o televisión si le parece que lo que se está diciendo en ella afecta al gobierno. Sí. Es decir, no hay un juez, no hay una autoridad, no hay un organismo autónomo que dé una opinión sobre el tema. El gobierno en vivo puede interrumpir una transmisión de radio o televisión si por la vista de una persona que va a encabezar la agencia determina que afecta al gobierno. Es gravísimo. Hay otro aspecto que también me parece terrible, diferenciar entre noticia y editorial o comentario. Es decir, si yo le estoy relatando una noticia y de por medio le planteo pues una opinión sobre lo que me parece que representa ese anuncio o esa información y no diferencio lo que es noticia respecto a lo que es un comentario editorial, hay una sanción. Sí, a ver, hay varios artículos preocupantes al día de hoy. Me refiero, esta discusión se ha dado el fin de semana y continúa en el Congreso porque la Cámara de Origen... Ahora va a la Cámara de Diputados. Les va a llegar a ustedes. ¿Sí? Y viene como Cámara Revisora. De hecho, el periodo extraordinario se cierra mañana con este tema, con el tema de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El artículo 183, evidentemente, Guillermo, habilita al gobierno a solicitar la geolocalización en tiempo real de cualquier persona. Fíjate nada más esto que es verdaderamente preocupante. En tiempo real de cualquier persona. Y el 208 en la fracción segunda dice que se podrán suspender las transmisiones, así literal, que violen, y además eso me parece brutalmente populista, los derechos de las audiencias. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es ¿Quién eso? define? O sea, por ejemplo, si yo digo es que el gobierno es corrupto, alguien me va a argumentar que defendiendo a alguien de la audiencia va a quitar la transmisión del programa. Es brutal, porque a ver, en estricto sentido, nosotros en el PAN lo hemos dicho claramente, los ciudadanos, los gobiernos, las instituciones deben de estar enfocadas a generar libertades. Libertad en decidir qué canal poner, libertad en decidir qué estación de radio escuchar, libertad en decidir, por supuesto, incluso pues digamos en términos patrimoniales, económicos, en fin, religiosos. Tú tienes la oportunidad de darle desde el gobierno la libertad a los ciudadanos. Este gobierno de Morena está totalmente del otro lado. Es regresar a los gobiernos del siglo pasado, en donde el gobierno decidía qué veían y qué escuchaban los ciudadanos. Y eso es terrible, porque claramente el gobierno va a querer que los ciudadanos vean y escuchen lo que al gobierno le conviene, que no necesariamente siempre es lo que le beneficia a los ciudadanos o a los pueblos. Para nosotros es muy importante desde el PAN seguir exigiendo que haya libertades, que evidentemente no tengamos un gobierno espía. Sabemos que el gobierno tiene los votos. A ver, todas estas, estos 16 dictámenes han sido aprobados por el gobierno en su mayoría, digamos,
solo por el gobierno, me refiero a los partidos oficiales, los partidos del gobierno. Y ha habido una oposición que en su caso algunos dictámenes los han votado en contra, el PAN, otros el PRI de hecho ha votado todos en contra, y MC ha votado algunos a favor y algunos en contra. Porque por supuesto, por ejemplo, hoy se debatió un paquete de leyes para hacer posible que las personas desaparecidas puedan ser encontradas. Sí, sí. ¿No? Esa ley es relevante sobre la desaparición forzada. Sin duda. Pero, por ejemplo, la del sistema de seguridad pública, sí. La ley de lavado de dinero, sí. La ley de la Guardia Nacional, la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, todas ellas planteando un asunto que podría ser relevante sí. en materia de perseguir y acotar a la delincuencia, lleva de fondo un control general de las libertades de la población. Y eso es caer, hay que decirlo con sus letras, les voy a caer muy gordo. Es opinión, no es noticia. Esto es ser un gobierno autoritario. Sí, lamentablemente, digamos, tienen como un hilo conductor las leyes, ¿no? Si tú pudieras, digamos, graficarlas, si el auditorio pudieras ver en su ADN, lo que dice el ADN de ellas es que tienen algo que las comunica a todas, y es control. La censura o el control o el espionaje del gobierno para los ciudadanos. Y eso evidentemente es brutal, porque si alguna de ellas tiene algún artículo bueno o positivo, pues se desvirtúa a la hora de que estos tres hilos lamentables, bueno, son lamentables para los ciudadanos, desafortunadamente son poderosísimos para el gobierno. Hoy hay una CURP digital sí. que ya no vas a usar el INE. Para todo. Esta credencial de elector que ahora nos sirve para identificarnos, ya no. Ahora va a ser una CURP digital con datos biométricos, todos nuestros datos. Y si el gobierno se mete en eso, va a tener hasta el número de placas que tenemos en la dentadura. Sí, que en estricto sentido, digamos, es una clave que dice la ley, no es obligatoria, pero si no la tienes, no vas a poder hacer tu vida, digamos, claro. ¿no? No vas a poder contratar un servicio, no vas a poder hacer compras. Es impresionante cómo están ligando la vida diaria de los mexicanos a esta observación, a este espionaje desde el gobierno y a incluso esta censura desde las leyes. Yo diría, un retroceso, son pasos hacia atrás de muchas décadas, de cosas que ya se habían ganado. Por supuesto que nosotros, en el PAN propusimos la credencial de elector, pero era para que te identificara, para que tu voto fuera defendido, para que tu voto fuera válido. Ahora lo que quiere Morena desde el gobierno es una CURP para saber en dónde estás, qué haces y controlarte. Eso es verdaderamente preocupante. El control absoluto. Hay una ley de lavado de dinero sí. que viene al caso por lo que ha pasado entre el gobierno de los Estados Unidos y 3 instituciones del sistema financiero mexicano, 2 bancos y una casa de bolsa que llama particularmente la atención porque el fundador y jefe propietario de esta casa de bolsa, Vector, es Alfonso Romo, que fue jefe de la oficina de la presidencia con López Obrador y representante del sector empresarial ante el gobierno en tiempos de López Obrador, un empresario regiomontano muy conocido en este estado industrial tan relevante para nuestro país que es Nuevo León y que ahora cae en esta circunstancia muy negativa que ustedes en el PAN han ido incluso a denunciar, lo hicieron hoy y te veíamos hace un rato en una nota como parte del panismo que fue a hacer esta denuncia. Danos tu opinión sobre todo este tema. Bueno, a ver, sin lugar a dudas, algo como esto en cualquier país del mundo hubiera sido catastrófico para el gobierno en turno. Estamos hablando de que el gobierno de Estados Unidos está señalando a 3 instituciones bancarias, digamos, a 2 bancos y a una casa de bolsa. El dueño de esta casa de bolsa es quien era jefe de la oficina del presidente de la República. Por supuesto que, a palabras del presidente López Obrador, todo lo que sucede en el gobierno, en el país, lo sabía el presidente. Es claro que si eso que reclamaba López Obrador para otros presidentes se le aplica a él, pues por supuesto que sabía
que su jefe de oficina, su operador político, financiero, económico, pues estaba a decir de los señalamientos de Estados Unidos, estaba lavando dinero del crimen organizado. Y eso es terrible. Primero, porque además de ser ilegal, es absolutamente inmoral. Nosotros hoy presentamos una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República y fíjate que una periodista nos decía, pues confían en las instituciones, y nosotros decíamos, es que justamente se necesita seguirle exigiendo a las instituciones. Hoy a la Fiscalía General de la República, porque son, digamos, declaraciones, argumentos públicos ya del gobierno de Estados Unidos, pero no solamente debe de quedar esta investigación en Estados Unidos. Estamos hablando del jefe de la oficina del presidente en turno, del presidente López Obrador. Y si el jefe de la oficina lavaba dinero en su negocio, en su empresa, se tiene que saber, se tiene que investigar, y si es culpable se tiene que sancionar. Lo que no puede pasar en este país, Guillermo, es que haya un lavado de dinero desde el poder, con la complacencia del gobierno, con una de las personas más poderosas en ese sexenio, y no pase nada, porque evidentemente el mensaje internacional es terrible. Y nosotros en el PAN lo que dijimos hoy, literalmente en las puertas de la Fiscalía, es que se investigue y si hay culpabilidad, que se sancione. Si hubiera que definir en pocas palabras lo que ha ocurrido, este tsunami de iniciativas enviadas por la presidenta que ponen en entredicho tantos derechos y libertades de los mexicanos, si hubiera que definirlo en muy pocas palabras, ¿cómo lo definirías? Pues yo te diría un lamentable trabajo desde el legislativo para cumplir muchos caprichos de López Obrador que van a dañar a este país. El espionaje, la censura y la falta de resultados concretos para modificar leyes que sí de verdad hubieran ayudado a los mexicanos es terrible. No podemos pensar que se reúnan 628 personas, 500 diputados y 128 senadores para que lo que terminen haciendo sea cumplir con los caprichos del expresidente de la República y además, en estricto sentido, diría yo, dejar en grandes problemas a la actual presidencia. Hacer que este país esté militarizado. Hoy, justamente en el aniversario de la Guardia Nacional, nos refrenda cómo llegamos a esta militarización del país cuando evidentemente la promesa había sido otra, había sido poner a policías capacitados, con presupuesto, con inteligencia para dar resultados a la ciudadanía. Eso no pasó. Lo que pasó es que sacaron a los militares de los cuarteles, los llevaron a las calles y hoy lamentablemente tenemos un país ensangrentado. No tenemos una policía civil como era el propósito y el compromiso. Tenemos una policía militar con elementos que, hay que decirlo, un gran respeto a las Fuerzas Armadas, claro, pero elementos que no están capacitados para llevar a cabo las tareas de la policía civil. Y eso lo perdimos hoy. Hoy se cumplieron 6 años de la, digamos, de la primera reforma de la Guardia Nacional, recordarás. En esa época, hace 6 años, lo que el presidente López Obrador dijo, porque no tenían en realidad fue porque no tenían los votos, porque habían logrado pasar la reforma en la Cámara, pero no en el Senado de la República, y como no tienen los votos, aceptan que evidentemente no sea un mando militar, sino un mando civil. Después lograron los votos en 2024, yo reitero que no son votos ganados en las urnas, sino lamentablemente dados por el Tribunal Electoral, y con esa mayoría que tuvieron en el Congreso, pues ahora sí han generado este mando militar y lamentablemente continúan 6 años después con una estrategia que no funciona. Yo creo que para nosotros desde el PAN, desde la oposición, si la estrategia hubiera funcionado, si hoy no tuviéramos el país ensangrentado, no habría claro, porque hubiéramos aceptado
que era una estrategia que, aunque no estábamos de acuerdo en el inicio, hubiera funcionado. Pero hoy, lamentablemente, y lo digo de verdad con el corazón en la mano, lamentablemente tuvimos razón. Militarizar al país no es la solución, está absolutamente claro, y ahí están los datos. 66.213 personas desaparecidas en este régimen y casi 215.000 personas asesinadas. Estos datos, así crudos y duros, demuestran que lamentablemente la política de abrazar a los delincuentes y de militarizar al país no fue la correcta. Diputada Kenia López Rabadán, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, gracias por estar aquí. Pues ya el miércoles se cierra el periodo extraordinario de sesiones con la aprobación de esta avalancha de iniciativas que desafortunadamente no le serán favorables a México. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, por supuesto, a tus órdenes, como siempre, querido Guillermo. Muchas gracias.